Salve amantes de la historia. Hoy los amantes de Roma y sus legiones estaréis contentos, pues vuelve a la sección donde os hablamos de estos cuerpos militares tan emblemáticos uno por uno. Hoy le toca el turno a los numerales 13 y 14, de los cuales hay solo uno de cada y de los cuales ya mencionamos en el último episodio. Pero nunca es mejor momento para mantener las tradiciones militares romanas como este, así que me veo obligado a llamar a filas a mi optio de confianza, el gran Sergius, que con su valor en batalla parece que he salido de una de sus propias novelas. Me gusta cómo lo has enfocado. Salve Arnau, salve Kenturio, es un placer servir a Roma y más después de tales halagos. Bueno, hombre, el placer es mío, ya lo sabes. Pues si te parece empecemos, pero antes, como hablamos de Roma y más aún del mundo militar, calzaos las cáligae y acompañadnos. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta nueva entrega de las legiones y como ya hemos avanzado en el título, hablaremos de la 13ª Gémina y de la 14ª Gémina también, porque son las dos Géminas. Ya os explicaremos ahora un poquito el desarrollo de cada una. Comenzamos por la 13ª Gémina, o por la 13 Gémina, que lleva este numeral, que fue creada por Julio César para su campaña en Bélgica en el año 57 a.C., aunque ya hay constancia de ella, según palabras de Livio, en el año 205 a.C., ni más ni menos, en plena Segunda Guerra Púnica. Como veis, es una legión bastante antigua, si es que de verdad participó en aquella cruenta guerra, porque nos remontamos muchísimo tiempo atrás y eso pues hace que las fuentes y los datos puedan ser un poco inexactos. Bueno, la cuestión es que en ese 57 a.C. fue creada o fue refundada por Julio César pues para sus guerras en las Galias. La cuestión es que esta más moderna luchó con el resto de las que ya os habíamos hablado en esa guerra, en esa campaña que reunió a muchísimas tropas, porque Julio César se llevó muchas legiones para participar en este largo conflicto contra, un elenco de tribus, entre las que habían galos y luego, como ya sabéis, también tribus de lo que es el actual Bélgica, ¿no? Helvéticas. Después de ese sangriento conflicto, esta 13 Gémina acompañó a César en su cruce del Rubicón del año 49 a.C. y tomó una consecuente parte en la consecuente guerra civil entre Pompeyo y César hasta que sus soldados fueron licenciados con tierras en la colonia de Spelo, en la actual Italia. Recordad en este punto, llegados a este punto, que nos ha parecido esencial comentároslo, porque seguro que os viene alguna imagen a la cabeza cuando os lo digamos, la mítica serie de Roma del HBO, en la que Boreno y Pulo pues, se quedan en la ciudad con antiguos compañeros suyos y lo celebran al grito de decimotercera. Esa legión fue, en este caso fue una de las protagonistas en el cruce del Rubicón, que si seguís la serie y habéis seguido la primera temporada, pues veréis cómo se representa ese cruce y cómo Boreno, por ejemplo, tiene sus dudas sobre si César está atentando contra los valores de la República, Pulo no, porque Pulo es más, digamos, más visceral, es un soldado y se deja llevar por la acción, pero sí que es verdad que esta escena es digna de mención, pues recordad que era la decimotercera Gémina, la elegida. La cuestión es que la legión fue refundada por Octaviano, como no, con el mismo numeral, tras hacerse con el control para ser usada en la guerra contra Sexto Pompeyo, quien había ocupado Sicilia y estaba impidiendo la llegada de Grano a Roma. Octaviano sufrió varios reveses en su campaña, incluyendo un naufragio en la actual Calabria, el sur de Italia, del cual la legión le rescató, como nos cuenta el mismo Apiano. Nos dice: la tercera legión se estaba acercando por las tierras de montaña por la ruta terrestre y, habiéndose enterado del desastre, se dirigieron hacia ahí guiados por las señales de fuego, pasando por los paisajes rocosos. Descubrieron a su comandante y el resto de supervivientes, exhaustos y hambrientos. No sabemos si la decimotercera participó en la batalla de Actium, pero después del enfrentamiento la legión podría haber sido reforzada con soldados provenientes de las legiones enemigas caídas en desgracia, lo que explicaría su cognomen de Gémina, o sea, gemela, que encontramos por primera vez en el periodo augusteo.
Después de este conflicto, después de esto, fue trasladada a los Balcanes, donde se quedó hasta el infausto año 9 de nuestra era, periodo en el cual participó en la conquista de los Alpes del hermano de Tiberio hasta el año 15 a.C. para, en ese momento, estar acantonada o meterse en un primer fuerte de madera construido en Vindonissa, en Windisch, Suiza. 5 años después del desastre de Varo, o sea, si estamos en el 9, pues para el año 14 después de Cristo, ya tenemos a la 13 como una de las legiones que acompañó a Germánico en una serie de victoriosas campañas que protagonizó el general en la provincia de Germania, destinadas a hacer pagar a los bárbaros lo que habían hecho a las 3 legiones que habían sido exterminadas en el año 9. Fue entonces cuando la legión fue trasladada en Liubliana, en Panonia, donde encontramos varias inscripciones encargadas por soldados de la misma 13. No fue el último contacto directo que tuvieron con Tiberio, pues este se los llevó consigo para luchar contra los marcómanos en el año 6, retirándose para suprimir la revuelta de Panonia. Después de este desastre de Varo, la 13ª fue trasladada en Moguntiacum, en Mainz, para ser trasladada posteriormente, como hemos dicho, a Vindonissa. Su estancia se ha fechado entre el 16 y el 45 aproximadamente, según las inscripciones epigráficas. No hay demasiada información sobre los movimientos de la Legión durante ese primer siglo de nuestra era, o es complicado fecharlo, porque es un momento donde quizá tampoco participó o tuvo demasiada acción. Por ejemplo, un casco encontrado en Bugenem sugiere que la Legión pasó algún tiempo en la Germania inferior y se han encontrado sellos en ladrillos con el número de la Legión en Stupava, en la región o la provincia antigua de Panonia. Sabemos que la 13ª fue estacionada en Poetovio, en Tug, durante el reinado de Claudio para sustituir a la 8ª Augusta. Así que seguramente su presencia en Stupava se terminó hacia el año 43 después de Cristo. Pues para este mismo año se sabe que la 13ª estaba acantonada en Poetovio, en la provincia de Panonia. Desde este fuerte, ya en el año 69 de nuestra era, el año de los 4 emperadores, el año que sale en todos los vídeos sobre las legiones, la 13 Gemina se pasó al lado de Otón. Luchó con él contra Vitelio en la primera batalla de Bedriacum, pero fue derrotada, en este caso, por la distribución de las legiones por la quinta Alaudae. La legión fue enviada a construir anfiteatros de madera en Cremona y Bononia antes de ser transferida de vuelta a Panonia, un claro castigo, donde se pasó rápidamente al bando de Vespasiano después de que sus oficiales valoraran esta posibilidad para vengarse por lo que Vitelio les había hecho y por el castigo. Tácito nos cuenta que los generales de Vespasiano se reunieron para discutir su estrategia contra Vitelio, seguramente en los cuarteles de invierno de la 13 en Poetovio, y ahí Marco Antonio Primo, del cual ya hemos hablado anteriormente en el programa sobre la séptima Gémina, les convenció para ir a Italia sin esperar los refuerzos de Vespasiano. La 13ª formaba parte del ejército que derrotó a Vitelio en la segunda batalla de Bedriacum y posteriormente fue enviada al Bajo Rin con el mando de Petilio Cerial para reprimir la revuelta bátava. Una revuelta que siempre os hemos hablado aquí también en varias ocasiones, porque fue uno de los momentos también un poco críticos, ¿no? Que este bátavo, Quibilis, Julio Quibilis, se encargó pues de aprovechar ese año de los 4 emperadores pues para iniciar su propia revuelta. Sabemos que en algún punto del año 80 la 13ª Gémina se trasladó a Vindobona, a la actual Viena, donde construyó una nueva fortaleza. La legión formó parte del ejército de Domiciano que atacó la Dacia en el año 86 y ayudó a derrotar a los lacios en Tapae en el año 88. También formó parte o participó en las guerras de este último emperador de la dinastía de los Flavios contra los suevos y los sármatas entre los años 92 y 93. La 13ª fue usada por Trajano en sus guerras dacias, que como sabéis fueron 2, que fueron entre el año 101 y 106 después de Cristo. Entre estos 2 conflictos fue parte de la fuerza que ocupó bajo el mando de Pompeyo Longino toda la región. Su base principal estaba en Apulum, en Alba Iulia,
la zona de Rumanía, donde volvemos a encontrar ladrillos estampados con su número, y es más que probable que hubiera destacamentos en Sarmizegetusa y otros fuertes auxiliares en puntos estratégicos como el norte de la Dacia. Hay constancia de que tras la victoria final de Trajano, este mandó establecer una colonia militar en la propia Sarmizegetusa, que era la antigua capital de los dacios, y en ella se asentaron veteranos ya retirados de la 13ª Legión. También se fundó otra colonia militar en la provincia, en la ciudad de Orsova, en la actual Sierna, y se dice que los descendientes de estos legionarios que se asentaron en aquella colonia fueron los últimos en huir de la provincia de Dacia cuando ésta fue abandonada por el emperador Aureliano a partir del año 271 después de Cristo. Pero entre medio sucedieron más cosas que vamos a explicar. En el 117 la legión se involucró en la guerra sármata del emperador bajo el mando de Marcio Turbo, el gran amigo de Adriano, que había sido nombrado como prefecto de la Dacia y Panonia. Para ese momento, la región más allá del Danubio estaba separada en 3 provincias y la 13 Gémina se convirtió en la única legión en la provincia de la Dacia Superior. De todos modos, se han encontrado pruebas de la presencia de la legión en la Dacia Inferior durante el reinado de Adriano, donde se dedicó a reconstruir en piedra la fortaleza de Hogis. El hecho de que se muevan de una provincia a otra pues puede corresponder también a periodos de paz o de relativa calma, o que incluso ya, como ya os hemos dicho varias veces, ¿no? El tema de las vexilaciones, de esas unidades o de esas cohortes que se pueden separar de la legión principal y pueden ser transferidas a una provincia colindante o una provincia más alejada, pues para hacer frente a una amenaza puntual. Bueno, aclarado este punto, sabemos que la 13ª estuvo implicada en otra guerra contra los dacios libres y los sármatas yácigos, de los que ya os hablamos en la primera entrega de la sección Más allá del Limes, con Pablo Muñoz, en el año 158. No es que hablásemos en el año 158 con Pablo, sino que sepáis no me acuerdo. que no tenemos tanta memoria, o si lo hablamos no nos acordamos porque ha pasado mucho desde el 158. No, en el 158, fuera bromas, fue el tema de esta campaña que os hemos comentado. Una inscripción de ese periodo en Roma sugiere que Marco Statio Prisco comandó esta unidad en el conflicto. Alrededor del 168, la Quinta Macedónica, de la que ya hablamos también en su día, fue enviada a la Dacia y sirvieron conjuntamente a menudo con nuestra legión. Las dos formaron parte de las guerras marcómanas de Marco Aurelio, como sabéis, un conflicto arduo, largo y sangriento que se produjo entre los años 166 y 180, y lucharon contra los dacios durante el reinado de Cómodo en el 180 y 192. Bueno, entre el 180 y el 192. En este periodo, la 13ª Gémina recibió el epíteto de Pia Fidelis, es decir, disciplinada y leal, al mismo tiempo que las siglas PF aparecen en una inscripción sin fecha en Apulum, como os hemos dicho, una de las bases en las cuales estuvo acantonada. Ambas legiones, la quinta y la 13ª, apoyaron a Septimio Severo el año 193, en el momento de su alzamiento, ¿no? Podríamos decir, de su inmiscusión en el asunto de la sucesión a la muerte de Cómodo y todos los pobres desdichados que le sucedieron, aquellos que duraron Pertinax y Didio Julio, o sea que recordáis ese momento, que es un momento también de crisis, ¿no? Pues sabemos que tanto la quinta como la 13ª se alinearon del lado de Septimio Severo, y un destacamento mixto fue el que lo acompañó y luchó contra él, lo acompañó a Roma y luchó contra Prestinio Níger, atravesando las fortificadas puertas cilicias, como ya sabéis, en la zona de Oriente, uno de los pasos a través del Tauro de Anatolia a Siria. O sea, esta legión le acompañó en todo su trayecto, desde Roma, pasando por las puertas cilicias, entrando en los Montes Tauro y llegando hasta Siria, tomando la mítica ciudad de Isos, donde se produjo el enfrentamiento final contra Prestinio Níger, haciendo alusión también, recordad este momento, pues a esa mítica batalla entre Alejandro y Darío III en su conquista del imperio persa, Aqueménida en aquel caso. Bueno, a partir de este punto seguramente el destacamento tomaría parte en la propia guerra pártica que iniciaría el emperador Severo a partir del año 197. No se sabe demasiado más de la 13 Gémina. Destacamentos mixtos de la 13ª y la 5ª Laudae lucharon contra los alamanes en las décadas de 260 o 270. La 13ª se quedó en la Dacia transdanubiana hasta que la provincia fue abandonada por Aureliano en 271, como hemos dicho, y se encargó de la tarea de cubrir la retirada tras el avance de los bárbaros.
Entonces fue trasladada a Ratiaria, en Arsar, Bulgaria, en la recientemente creada provincia de la Dacia Ripensis. Hay constancia de que para el año 395 la legión estaba dividida. Una parte quedó acuartelada en Ratiaria, en la actual Bulgaria, mientras que otra fue enviada a Egipto. Para el siglo V sabemos que, en teoría, todavía existía, como nos muestra en nuestra querida amiga la Notitia Dignitatum, de la cual ya os decimos que nos fiamos porque no tenemos alternativa. Sobre el emblema de la legión, del cual no habíamos hablado aún, debemos decir que se baraja lo que podría ser la figura de un león, aunque, como siempre, existen bastantes dudas al respecto. Bueno, antes de comenzar a hablar sobre la siguiente legión, sobre la 14ª, os dejaremos un par de citas descritas por el historiador Tácito que hacen mención a esta mítica y famosa unidad de combate, y la primera de ellas reza lo siguiente, os lo leemos literalmente: cerrad filas y tras arrojar vuestras jabalinas continuad derribándolos con los escudos y atravesándolos con las espadas. Bueno, esta cita la pone el historiador en boca de Suetonio Paulino y según parece se trata del discurso que dio el gobernador de Britania a la legión 14ª antes de la batalla que ésta libró en el año 60 después de Cristo contra los britanos, en esa famosa guerra o revuelta que protagonizaron personajes tan emblemáticos como Boudica. La otra frase afirma que en la segunda mitad del siglo I, esto no es literal sino que es más bien un texto, en ese periodo la legión decimocuarta Gemina Martia Victrix, o sea, imaginaos el epíteto, decimocuarta Gemina Martia Victrix, contaba con una reputación tan formidable que la mera sugerencia de que iba a participar en una batalla era suficiente para que los adversarios fueran presa del pánico. Bueno, no sabemos si es que Tácito era fan de la decimocuarta o si tenía algún familiar enrolado en ella. La cuestión es que se quedó, bueno, más que ancho, hablando de esta legión. Pero bueno, vayamos al principio, una vez más que ensalzada su fama. De ahí ya solo puede ir hacia abajo. Sí, es verdad. La 14ª Gémina fue creada por el gran Julio César, no es una novedad, ya hemos dicho con las anteriores también, después de su campaña en Bélgica del 57 a.C. Su emblema eran las alas de un águila en conjunción con los rayos. Su primer desastre ocurrió relativamente pronto, pues fue destruida por los eburones, una tribu gala, en el 54 a.C. Los pobres desgraciados solo tuvieron 3 años de vida como unidad. Suerte que la fama vino después, ¿eh? Todo esto no se dijo en el año 54 de ella, ¿eh? Dirían algo diferente. Bastante peor. Aunque fue posiblemente restablecida para servir en la guerra civil entre César y Pompeyo, especialmente en África, donde se destacó en la famosa batalla de Tapso el 46 a.C. La duda principal respecto a esta legión es que no sabemos si corresponde a la 14ª que sirvió Augusto, aunque nosotros creemos que lo más posible que sí, ya que al ser esta una legión de tradición cesariana, lo más probable es que su heredero se la quedara, o estos aceptaran luchar de su lado. Así, la legión luchó del bando de Octaviano en la batalla de Actium contra Marco Antonio y después de la guerra civil fue generosamente reforzada con efectivos provenientes de las legiones desmovilizadas del bando perdedor. Bueno, como era bastante habitual y como se produjo en esas reformas posteriores al año 31 que hizo Augusto. De ahí quizá procede su epíteto de Gémina, es decir, gemela. Derrotados cerca de la base legionaria de Mogontiacum, no se tuvieron que mover mucho, el año 41.
Una cuestión de comodidad, ya que tienes que luchar, pues lucha cerca de casa y así por lo menos puedes ir a dormir por la noche cuando acabas la matanza. Bueno, pidieron los bárbaros por el globo. Se los llevaron a casa. Tráemelos cerca que no me apetece moverme. Bueno, la cuestión es que la 14ª fue probablemente una de las legiones que Claudio se llevó a Britania para su invasión del año 43. Y hay constancia de que para el año 49 la legión recibió el epíteto de Victrix por su papel jugado en la conquista de la isla, de manos del propio emperador, que fue el que le concedió este sobrenombre. Además, se le atribuye la fundación de la primera colonia militar romana en Britania, la conocida Colonia Claudia Victricensis, o lo que es lo mismo, la Colonia Claudia de los Vencedores, haciendo clara alusión a los miembros de la 14ª Victrix. Es probable que para el año 50 después de Cristo un gran número de legionarios de esta unidad se licenciaran por haber alcanzado los 20 años de servicio y se establecieran en esta nueva fundación. Normalmente, como sabéis, en provincias nuevas, recién adquiridas, adquiridas entre comillas, pues estamos hablando de conquistadas, ¿no? Así que sabemos que se fundaban establecimientos o colonias permanentes, pues para, romanizar, ¿no? Y en este caso los legionarios pues eran los que se quedaban a cargo o empezaban a hacerse cargo de estas fundaciones inicialmente, y luego pues a partir de ahí pues iban viniendo personas, iban generando ellos sus propios descendientes que se continuarían con el funcionamiento de la ciudad. Aunque, como siempre, existen serias dudas al respecto, ya que su presencia en Britania, hay investigadores que dicen que no es completamente demostrable hasta la propia revuelta de Boudica, es decir, hasta el año 60, cuando se produjo ese conflicto y la derrota de los sublevados. Algunos autores piensan que fue en ese momento, y gracias a esa hazaña heroica, a esa victoria clara que obtuvieron esta 14ª en una clara inferioridad respecto a los britanos, dicen que de 23-1, imaginaos, cuando se ganó el título de Martia Victrix, guerrera y victoriosa. O sea que aquí hay dudas, que en este caso se lo concedería ya Nerón, en esas fechas que estaba gobernando. O sea que hay una controversia en si estuvo presente en el 43, es decir, en el inicio de la campaña, si fundó en el 49-50 la colonia Claudia Victricensis, o si por el contrario no llegó a la isla hasta el año 60, o sea, 10 años más tarde de la fundación de esa colonia. O sea que imaginaros, ¿no? Siempre hay dudas, ¿no? Aunque por inscripciones sabemos que durante este tiempo estuvo acantonada en Viroconium, en Broxeter, o sea, en la propia Britania. No se sabe. Antes de la revuelta seguramente estuvo guerreando en la zona de Gales, pues Suetonio Paulino vino a esa zona para combatir a la reina Icena. O sea que ahí, para dudas, o sembramos más, las mismas que tenemos nosotros. Aquí hay siempre varias líneas de investigación y nos basamos en pruebas epigráficas que muchas veces son prácticamente escasas. El año 68 fue transferida de Britania hacia Carnutum, en Panonia, ya que debía de ser una de las que participarían en la campaña que el emperador Nerón estaba preparando en la parte oriental del imperio contra los partos, pero la revuelta judía, de la cual ya hemos hablado, canceló estos planes. Para el momento de la muerte del emperador Artista, la 14ª estaba en los Balcanes y por ello apoyó a Otón contra Vitelio, aunque la mayoría del cuerpo no llegó a tiempo a la primera batalla de Bedriacum, localización que ha sido mencionada muchas veces por la cantidad de legiones que realmente participaron en ambas batallas. Correcto. Vemos que a Bedriacum, a la primera de Bedriacum, llegaron tarde algunas legiones, ¿no? Que hubiese podido incluso Arnau decantar la balanza a favor de Otón si todas esas legiones hubiesen llegado en su debido momento, porque cuando hablamos de la 11ª también fue una de las que llegó tarde. Bueno, Tácito habla de esta legión y de su tardía llegada a la batalla, algo que es un verdadero tesoro historiográfico para nosotros, y os vamos a leer la cita literal. La 14ª legión era particularmente famosa, pues había derrotado la revuelta de Britania. Nerón había añadido valor a su gloria diciendo que sus hombres eran sus soldados más poderosos, motivo por el cual le fue leal durante tanto tiempo, y entusiasta en el apoyo a Otón. Pero como más poderosos y leales eran, más lento era su avance. O sea, imaginaros, ¿no? Es curioso, ¿no? Que tanta vanagloria, tanta fama y tanta historia, y luego fuera que de tanto peso que ocupaba o que les llevar una mochila cargada de fama y de gloria, pues hacía que el avance fuera más lento, como decía Tácito, ¿no? Aquí lo dice un poco en modo irónico el historiador. La cuestión
fue que la legión se defendió ante el vencedor alegando que no había sido vencida y Vitelio la envió de nuevo a Britania para que no supusieran una oposición a su recientemente adquirido poder. De camino a su destino, la rivalidad con la cohorte de auxiliares bátavos que viajaba con ellos estalló en episodios de violencia repetidos. Durante los conflictos entre Vespasiano y Vitelio, dos generales con ningún vínculo con la 14ª estuvieron al mando de la legión. Se quedó en la isla, estuvo acantonada en Britania, aunque recibió peticiones de unirse al bando de los Flavios, que imagino que con esta fama pues que yo querría tenerlos conmigo, aunque con la de lentos no sé si tanto. El año 70 la legión fue reclamada en el continente como parte del ejército de Epetilio Cerial destinado a sofocar la revuelta bátava. Participó en la batalla de Castrahuetera, en la actual Xanten, en Alemania, donde, según Tácito, los legionarios fueron arengados por su general como conquistadores de Britania. Fue entonces cuando fue enviada de vuelta a Mogontiacum, Mainz, Alemania, una base ahora compartida con la 21 Rapax. Su primera tarea fue reconstruir la fortaleza destruida durante la revuelta, además de construir un nuevo puente sobre el Rin. Vamos, que no estuvieron parados esta gente. En el 89 la 14ª y la 21 Rapax apoyaron a Saturnino en su gran revuelta, o en su conato de revuelta contra Domiciano, y que, como ya sabréis, fue aplastada rápidamente por las legiones de la Germania Superior. La 21 fue enviada a Panonia, donde fue aniquilada en el año 92, a lo que la 14ª fue enviada a sustituirlo, primero en Osijek y luego en Vindobona, en Viena. Con base en Vindobona luchó contra los suevos y los sármatas en el año 92 y luego participó en las guerras dacias de Trajano entre el año 101 y 106, es decir, en las dos guerras. Veteranos de la 14ª se instalaron en la colonia Ulpia Traiana Augusta Dacia, la última, la que sería la antigua Sarmicegetusa, la capital de la nueva provincia de la Dacia que había pertenecido en su tiempo a este reino enemigo de Roma. Eso sí, la legión tenía ahora base en Carnutum, la actual Petronell, en Austria, en el Danubio, y allí se quedó durante los próximos 3 siglos. Se enviaron destacamentos al norte de África en apoyo de la Tercera Augusta contra los mauros durante el reinado de Antonino Pío, entre el 144 y el 152, y también se enviaron a la frontera oriental para la guerra pártica de Lucio Vero, entre el 161 y el 166. Marco Aurelio usó Carnutum como su cuartel general durante las guerras marcómanas, entre el 166 y el 180, lo que indica que la 14ª estuvo plenamente implicada en ese conflicto. En Carnutum, de hecho, fue donde Septimio Severo fue proclamado emperador el 193, una proclamación a la que siguió, evidentemente, un generoso donativo de 1000 sestercios por soldado. Se llevó la mayoría de la 14ª consigo en su marcha a Roma y algunos de sus destacamentos lucharon en la guerra civil contra Prescenio. Hay pocos datos sobre las acciones de la legión después de este momento. Sabemos que apoyó a un usurpador llamado Regalianus en el año 260 y a Galieno contra el usurpador póstumo, por lo que recibió los títulos de 6 veces pía y 6 veces fidelis, o sea, imaginaros, ¿no? 6 veces disciplinada y 6 veces leal. Cuando Galieno murió en el año 268, la 14ª apoyó al emperador Galio Victorino, que reinó entre el año 269 y el 271. Y ya en su fase final, en su última fase conocida, digamos conocida, bien documentada o mal documentada, porque obviamente siempre aparece aquí nuestro documento favorito, al que tanto admiramos, entre comillas, la Notitia Dignitatum, que hace referencia a que esta 14ª aún estaba en servicio en Carnutum a inicios del siglo V, aunque desde finales del siglo IV habían sido relegados a un papel de infantes de marina en la clasis danubiana, o sea, en la flota del Danubio, imaginaos. Lo que suponía eso para un legionario, ¿no? Ser pasado a ser infante de marina. La mitad de la legión servía en las galeras de Liburnia, estando acantonada en la propia Carnitum, mientras que la otra pertenecía al ejército del Magister Militum de la Dacia. Bueno, sin duda esto me parece a mí un final un poco épico para una legión que había estado en tan alta posición, que había ostentado tantos honores y que había combatido en varios de los conflictos más importantes y que había sido laureada, ¿no?
Sí, en fin. Pero bueno, ya lo hemos dicho al principio, ¿no? Hemos empezado tan arriba que al final... solo se podía caer, claro. Y estamos en un periodo donde en un bajo imperio, en un imperio tardío, donde ya prácticamente las legiones, como ya sabéis, por todas las que os hemos explicado, pues aparte de que hay muy pocos registros, las legiones de este momento no eran ni mucho menos las legiones de la época alto imperial, ¿no? Estamos hablando de unidades bastante pequeñas, exiguas, que a duras penas podían llegar a los 1000 efectivos. Entonces pues el concepto legión podríamos decir que en estos tiempos tan tardíos dista bastante de ser el mítico concepto que fue pues en tiempos de la tardorrepública y en tiempos del Alto Imperio. Pero bueno, todos los imperios también empiezan, suben y acaban cayendo, ¿no? Entonces esto es una ley de vida también, por decirlo de alguna manera. En fin, hasta aquí el programa de hoy. Os hemos hablado de la 13ª y de la 14ª, de las dos Géminas, y esperamos que os haya gustado. Y nada, os recordamos, os damos la chapa final como siempre, os recordamos que podéis suscribiros a nuestros canales, al de YouTube, dándole a la campanilla recibiréis los avisos de los podcasts o de los vídeos que se vayan subiendo, y a nuestro canal de iVoox, que recordad también que nos podéis seguir por todas nuestras vías oficiales. Tenemos desde el Twitter, desde Facebook, desde YouTube, iVoox, y también nos podéis escuchar o nos podéis seguir en la radiolahistoria.com. Como siempre, os invitamos a que dejéis vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestras sugerencias y vuestras críticas. Obviamente siempre pedimos que sean, si puede ser, es lo que pedimos, desde el respeto, porque nosotros miramos de ser respetuosos con todo el mundo. Dicho todo esto, pues seguiremos hablando de las legiones, estad bien atentos, y obviamente pues nos decimos que nos veremos cuando hablemos de la Legión 15, de la 16, etc. No sabemos todavía lo que nos deparan los dioses, ni cómo las conjuntaremos, o si hablaremos de una, de dos, o si haremos un compendio final, o lo que sucederá. Eso solo lo pueden saber los dioses. Sin más, nos despedimos con el mismo mensaje de siempre. Nos vemos y nos escuchamos en Cliófilos, un paseo por la historia.